Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latán Investiga. El día de hoy vamos a empezar a hacer una secuencia de videos acerca de cómo escribir artículos científicos, el proceso antes, durante y después. Entonces, esta es la serie más esperada y la que más me gusta hacer. Vamos a empezar con el top 8 tips claves antes de empezar a escribir un artículo científico. Antes de empezar a escribir un artículo científico tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que no podemos escribir un artículo si no hemos leído lo suficiente. Para escribir hay que leer, entonces tenemos que leer artículos científicos. Muchas veces me han preguntado cuántos artículos científicos debería leer a la semana. Eh, un nivel básico sería 3, un nivel intermedio serían de 5 a 7 y un nivel avanzado serían 10. Que también tenemos que entender qué es leer un artículo científico. Hay diferentes formas de leer, no tenemos que leer absolutamente todas las palabras. Hay a veces que buscamos un artículo por métodos o por conclusiones o por resultados, etcétera. Entonces, a eso me refiero. Si desean pueden comentar en los comentarios que quieren un video de cómo leer un artículo científico y también lo puedo hacer. O los tipos de cómo leer un artículo científico. Bueno, el top 1 es identificar las conclusiones. La conclusión de un estudio puede ser conceptual, avance metodológico o teórico, o práctica, aplicación directa o indirecta. Lo importante es que todos estén de acuerdo con las conclusiones. Antes de escribir, define qué afirmación principal quieres defender. Por ejemplo, hemos hecho un estudio para reducir el costo de un proceso. Se redujo por 20% el costo del proceso tal. Esa es la conclusión principal. ¿Y qué pasa con esta conclusión? Todo va a girar en torno a esta conclusión y todos los autores, coautores, el jefe del laboratorio, etcétera, tiene que estar de acuerdo. Entonces, redacta la conclusión de forma cuantitativa, directa y verificable. Evita conclusiones vagas o descriptivas. La conclusión, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Por qué hemos hecho todo este trabajo? ¿Qué es el resultado final? O la conclusión a la cual hemos llegado con los resultados. ¿Qué pasa? Si los autores no están alineados con la conclusión desde el inicio, el manuscrito pierde foco. Todo artículo existe para construir, justificar y contextualizar esa conclusión, no para descubrirla al final. Sucede que si ustedes no hacen esto, de hacer una reunión y definir cuáles son las conclusiones de su trabajo, como hay muchos coautores, uno puede estar escribiendo pensando que lo más importante es el método, el otro puede estar escribiendo pensando que lo más importante es el porcentaje que se ha reducido el costo y el otro la novedad o la forma en que ha sido realizado el trabajo. Entonces, tienes que tener una reunión antes con todos los coautores y definir necesariamente cuáles son las conclusiones. Eso te ahorra mucho, mucho tiempo. Imagínate escribir todo un artículo científico y llega a las manos del jefe y dice, pero esto no es lo que estamos concluyendo. O esto no es la conclusión que yo pensaba y cosas así. Entonces evita eso a toda costa y ten una reunión e identifica las conclusiones antes de empezar a escribir. Definir los términos clave. Evitar usar un término con múltiples significados sin definirlos claramente. Esto es importante porque va a haber varios autores y todos tienen que estar alineados. Algunos conceptos cambian según el campo. Por ejemplo, defecto en ciencia de los materiales significa una cosa, en otro tópico puede significar otra cosa. Reduce o reducir en electroquímica significa algo y no significa necesariamente disminución, ¿no? Sino del proceso electroquímico de reducción. Decide desde el inicio si usarás inglés americano o británico. Eso sucede cuando hay muchos coautores que pueden haber hecho su maestría, su doctorado en otros países, en Europa o algunos en Estados Unidos, y hay cambios, hay typos o hay errores en la escritura porque no han definido si va a ser inglés americano o británico. Mantén consistencia terminológica en todo el manuscrito. En esa reunión que te estoy comentando que tienes que tener antes de escribir tu artículo, tienes que definir las términos clave, ¿no? Vamos a llamar a este proceso de esta manera. Y siempre todos los que van a escribir tienen que seguirlo. La claridad terminológica reduce confusión, facilita la colaboración entre autores y disminuye significativamente el número de revisiones por parte de los revisores. Yo como revisor, en una parte, en una sección entiendo algo y en la siguiente me cambias todos los términos, me hace volver a leer, tratar de entender y me quita interés. Entonces,
Tenemos que evitar eso definiendo los términos clave. Elegir la revista antes de escribir. Esto es un poco polémico. Antiguamente se escribía primero y luego, dependiendo de cómo quedaba, puedes decir, oh, esto es para un artículo de este nivel o esto es el otro. Pero ahora yo creo que esto es clave. Es un paso muy importante. ¿Dónde será mejor valorado mi artículo? Es la primera pregunta y la más importante, porque había veces, no, sí, yo quiero un artículo tal, pero no necesariamente es relacionado a tu tema, entonces mm, mejor va a estar valorado en otra revista. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar el scope y el statement of purpose de la revista. Por ejemplo, estas tres revistas son muy buenas. Cada una tiene un scope y cada una tiene un statement of purpose diferente. Entonces tenemos que ver, digamos, ¿no? Si hemos hecho algo de esto, ¿a cuál de estos tres aplicaría? Identifica los tipos de artículos aceptados. Normalmente nosotros conocemos por básico dos tipos de artículo. El artículo de investigación, donde hacen proceso experimental, reportan resultados y hay una conclusión. El review, que es como una revisión articulada de un tema y nos da mucha información. Pero hay otros artículos como una letter o como una perspective y hay cosas así que tendremos que saber porque quizá nuestro artículo no encaje como artículo de investigación ni como review y sea mejor publicarlo como una letter o una perspective. Eso tendría que buscarlo en cada uno. ¿Y por qué es importante? Porque cada revista tiene sus parámetros para cada tipo de artículo. Hay límites en longitud, cuántas palabras, 5.000 palabras, hay un review de 10.000 palabras, número de figuras, pueden haber un límite de 4 figuras, de 8, de 10, no hay límite. Todo eso tenemos que saberlo antes de escribir, porque no tiene sentido escribir y luego revisar esto. Y estilo narrativo. ¿Sí? Normalmente en las revistas está toda esta información. Elegir la revista desde el inicio reduce reescrituras innecesarias y permite escribir con un objetivo editorial claro, alineado con la audiencia correcta. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a escribir un artículo que es nanopartículas para el tratamiento de agua, digamos, y lo queremos publicar en una revista que se llama Nanotechnology, tenemos que darle un foco, enfocarnos en lo que es nano y luego como secundario la aplicación. Y si yo quiero enfocarlo más en tratamiento de agua, tendría que ir, por ejemplo, a Water Research. Entonces enfoco primero el tratamiento del agua y luego ya lo nano. Entonces eso es lo importante de elegir la revista antes de escribir. Perfilar el estilo de la revista. Identifica si la revista usa tiempo presente o pasado. Esas es cosas que tenemos que verlas para poder escribir. Observa el uso de voz activa versus pasiva. Esto se va aprendiendo cuando nosotros no somos nativos de inglés. Por ejemplo, yo recuerdo haber usado durante mi doctorado este libro mucho. Me sirvió bastante para encontrar muchas palabras, conectores, etcétera, etcétera. Eh, y pues se los recomiendo. Analiza la densidad y distribución de citas. Cuando nosotros entramos a ver artículos de esta revista, tenemos que estar atentos a todo, a los detalles. Eso es lo mejor, los detalles. Entonces podemos analizar la densidad de las citas. ¿Cuántas citas? Por ejemplo, ayer estaba revisando un artículo que me interesa y de las 50 citas, aproximadamente 25 a 30 están en la introducción. Y lo he visto en muchos artículos. Estaba revisando como 4 artículos de esa revista y tenía lo mismo. Entonces ya me estoy dando cuenta dónde tengo que citar la mayor cantidad de citas. Revisa artículos recientes del último volumen de la revista. A ver, escribir un artículo científico es un proceso complejo. No es que yo me siento, me inspiro y escribo lo que quiera. No. Es que tengo que seguir modelos, estructuras. No es copiar contenido, es copiar, verificar y replicar, imitar estilos. Lo vamos a ver más adelante con los próximos videos. Cada revista tiene una voz propia, por eso son separadas y no solamente habría una revista para todo. Entenderla permite que tu manuscrito se lea como parte natural de la revista, no como un texto externo. ¿Sí? Hay artículos que encajan bien en una revista, pero no en otra, porque está escrito para esa revista. Eso es lo que hay que entender antes de escribir. Tip número 5. Esto es muy importante. Analizar 3 artículos de la revista de otro tema. O sea, yo quiero publicar en esta revista, voy a leerme 3 artículos para saber, pero de un tema distinto.
Yo recomiendo que hay a veces artículos o las revistas, cuando entras a la página web de la revista, hay como el editor's choice, que es como lo que el editor ha dicho, oye, este artículo es muy bueno. Si el editor de la revista, el que acepta todos, está recomendando estos artículos, es decir, que su estructura, su forma de presentación es muy buena. Entonces, esos son los artículos que tenemos que usar de guía. Otra forma es, hay algunos editoriales o revistas que tiene top cited, eh, most popular, estos también los sirven para seguirlos, ¿sí? Hay que identificar la estructura de la introducción cuando estamos leyendo un artículo. Contexto general, que generalmente está en ese orden. Contexto general, problema o challenge, el however sentence, contexto de la investigación, tesis, resultados, impacto o valor. Eso lo voy a explicar más adelante en otro video, pero desde ya le voy anticipando que ustedes tienen que estar muy ávidos para poder encontrar estos 6 puntos en un artículo de una revista donde quieren publicar. Analizar artículos no relacionados a nuestro tema evita sesgos técnicos y te permite entender cómo la revista construye historias científicas, no solo resultados. ¿A qué me refiero? Si yo revisara uno de mi tema, me pondría a pensar primero, oye, pero esto está bien porque a mí me ha salido de otra manera. O, oye, ¿cómo ha salido esto? No entiendo. Y cosas así porque tú estás relacionado al tema. En cambio, si revisas de otro tema donde no puedes tener una opinión tan técnica, puedes entender cómo está estructurado, cómo está escrito, el estilo. Te enfocas en otras cosas. Ese es el beneficio. Preparar el outline del artículo. Uy, ya estamos llegando a una de las partes claves del artículo. De aquí en adelante ya es tu información y tu habilidad. ¿Vas a ir mejorando con el tiempo? Sí. Y les voy a explicar paso a paso cómo hacer estas cosas. El outline organiza ideas antes de escribir un texto completo. Ayuda a separar historias y evitar redundancias. Permite mantener equilibrio entre secciones. Este es un ejemplo, pueden encontrar muchos, un ejemplo sencillo de un outline. No, cómo vamos a distribuir la introducción, las secciones que va a tener el artículo, cuántas figuras vamos a incluir. Tendremos que tener en otro archivo las figuras con su pie de página o su caption para que esté todo ya definido, conclusiones y referencias. Bueno, eso es más o menos un outline que lo vamos a hacer a detalle más adelante. Un buen outline convierte la escritura en un proceso estructurado y eficiente, reduciendo bloqueos y mejorando la coherencia global del manuscrito. Sin outline, tú te sientas frente a una página blanca y dices, pues no sé por dónde empezar, pero ni tampoco sé qué quiero, cuáles son las secciones, no sé nada, pero tengo que escribir. Entonces es muy difícil hacer eso. Si tú preparas un buen outline, te sientas y dices, ok, hoy día tengo ganas de escribir esta sección, que ya está definida y tengo mi figura con mi caption. Vamos a escribirla. Y ya está. 7. Explicar el outline a alguien externo. Los autores suelen perder perspectiva por su cercanía al proyecto. A veces para nosotros está claro, pero recuerda algo, nosotros hemos hecho la investigación, entonces a veces algo que nos parece obvio no es obvio para todos. Por eso es importante explicarle a alguien externo. Un investigador de otra área puede detectar vacíos o desconexiones. Alguien que puede ser de tu laboratorio, pero que no trabaja directamente en este proyecto, puede ser el del laboratorio del costado, etc. Si el outline se entiende fácilmente, el manuscrito también lo hará, porque sigue una conexión lógica. Entonces hay que explicar nuestro outline a un grupo de amigos, a un grupo de colegas, a un profesor diferente, etc., para que nos den un feedback rápido. El feedback temprano es más barato que revisiones tardías. Escribir es un proceso muy difícil al inicio. Entonces imagínate estar escribiendo todos 2, 3 meses. Llegas y te dice, oye, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué esto está desconectado del anterior? ¿Por qué esta sección está aquí y no está más arriba? Y el cambio te frustra. Porque es todo el esfuerzo que has puesto antes. Entonces, hacer esto te va a ahorrar mucho estrés. Si no puedes explicar tu historia científica de forma clara, probablemente aún no esté lista para escribirse. Ojo con eso. Tip número 8 y el último. Investigar tu audiencia objetivo. Identifica posibles editores que manejarán tu manuscrito. Reconoce y cita los artículos de referencia en el campo. Sí, nosotros escribimos y nos dedicamos a un público objetivo. Pero una pregunta, ¿quiénes son los primeros en leer el manuscrito, aparte de tu grupo de investigación? Son los editores y los revisores. Entonces, tienes que usar estrategias y ser muy hábil para identificar, por ejemplo, quiénes son el editorial board, quiénes son los editores que van a manejar mi artículo. ¿Son de mi tema?
¿Tienen artículos referentes en ese tema? Hay que citarlos. ¿Cuántas citas ayudan? En verdad sí ayuda a citar artículos de la revista a la cual yo quiero publicar, ¿sí? Entonces ahí tienen que entender y usar una estrategia porque ellos van a ser los primeros lectores. Evita crear nuevos acrónimos en áreas ya establecidas. Cuando todos hablamos, por ejemplo, de reducción de CO2 y ponemos CO2 RR, Reduction Reaction, ya no cambiemos a otro tipo, dejémoslo así, CO2 RR y usemos ese. No te pongas creativo y trates de crear algo en algo que ya está muy establecido. Escribir no solo es presentar resultados, sino comunicarlos eficazmente a una audiencia específica. Conocerla aumenta la probabilidad de aceptación y citación. Este es un super tip. Entonces, en conclusión, tenemos 8 tips. El primero ha sido identificar las conclusiones, el segundo ha sido definir los términos clave, el tercero es elegir la revista antes de escribir, el cuarto es perfilar el estilo de la revista. Estos 4 primeros se tienen que definir en una reunión con todo el equipo de coautores e investigadores. 5. Analizar 3 artículos de la revista. 6. Preparar el outline del artículo. 7. Explicar el outline. Y 8. Investigar tu audiencia objetivo. Ya le corresponde a la persona que va a estar escribiendo y liderando la escritura. Normalmente, el primer autor. Entonces, si nosotros queremos ser el primer autor, tenemos que estar atentos de todas estas cosas y tenerlo muy claro. El pre-writing, que es lo que estamos haciendo, no retrasa la escritura. No es que, ay, qué flojera hacer 8 pasos para recién ponerme a escribir, sino lo hace más rápido, clara y estratégica. ¿Sí? En el siguiente video vamos a ver en el proceso directo de escribir, qué tenemos que tener en cuenta cuando estamos escribiendo. Y luego más adelante ya vamos a escribir, o les voy a hacer videos por secciones de un artículo de investigación, cómo escribir cada parte. ¿Sí? Si tienen algún comentario, duda, consejo, etcétera, pónganlo en la caja de comentarios. Y no se olviden de darle like y de suscribirse al canal para estar atento a más videos. Muchas gracias.